vamos de inmediato a lo nuestro. Bueno, comenzamos con notas económicas, ¿no? Bien interesantes. Esta tiene que ver, la de la apertura, con la deuda externa venezolana, que hay una discusión abierta sobre cuál es el nivel de la misma. Se habla de 60.000 millones para entrar en un proceso de reestructuración, que a eso me voy a referir de inmediato. Otros hablan de 100.000 millones. Lo cierto es que hay un segmento en el mercado financiero internacional sobre cuál es la realidad de la deuda externa de nuestro país. Pero ayer, atención con esto, surgió una licencia del Departamento del Tesoro que abre también pues la posibilidad de que el Estado venezolano comience a contratar asesoría legal y financiera para entrar en el proceso de reestructuración de la deuda de la nación venezolana por una parte, pero también de Petróleos de Venezuela, la casa matriz de la industria petrolera venezolana, que tiene un enorme y significativo endeudamiento con pues la banca internacional, más los compromisos asumidos con la colocación en el mercado financiero de los llamados bonos PDVSA. Eso ha generado deuda porque no se han cumplido los compromisos con los acreedores. Por ello, entonces, es un buen paso que se da. Entra, digamos, el proceso. Es el proceso sencillamente de inicio para que el Estado venezolano comienza a buscar esos factores que se mueven en el espacio internacional y comenzar este proceso de reestructuración que es bastante complicado porque además lleva tiempo de atraso esa deuda sin cancelarse y hay una acumulación de intereses aparte de la amortización del capital. En fin, esto por cierto hizo posible que ayer se hubiese registrado un reventón hacia arriba, en este caso los bonos, el valor de los bonos de la deuda venezolana y a su vez que encierra los bonos soberanos, pero a su vez también se fueron hacia arriba favorablemente los bonos de Petróleos de Venezuela. Así que bueno, comenzará un proceso que será indiscutiblemente que largo, pero es bueno para el saneamiento de la economía venezolana y la reinserción de nuestro país en el mercado financiero internacional. Bueno, informaciones internas. Noticias que ofrece el Banco Central de Venezuela sobre cuál es el desenvolvimiento inflacionario de las últimas semanas. La inflación, de acuerdo a lo que dijo el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, la inflación del mes de abril se ubicó en 10.6%. Son cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Hay cifras contrastantes, por ejemplo, como la que lleva el grupo CEDICE, ¿no? CEDICE habla de inflación en bolívares, inflación en dólares, una en 13 punto y tantos, la otra mucho menor, en 12 punto y tantos si es en dólares, pero vamos con la cifra oficial, 10.6%, de acuerdo a la versión del Banco Central de Venezuela, 2.5 puntos menos de lo que fue durante el mes de marzo. La acumulada de enero a abril de este año 2026, la inflación acumulada es del 89,9%, sigue siendo muy alta. Y la anualizada abril 2025, abril 2026 es de 611,87, algo así, la cifra anualizada de la inflación. Esto, tiene un reflejo, claro, lo sentimos a diario en el costo de la vida y se espera, de acuerdo a las proyecciones, ayer lo comentábamos del propio Banco Central de Venezuela, que hacia el segundo semestre de este año la situación pudiera corregirse. Incluso el propio presidente del Banco Central de Venezuela hizo el pronóstico de que la inflación llegaría a un dígito para el segundo semestre. Hay que esperar el desenvolvimiento de este mes de mayo a ver cómo están las cosas, pero ese es, en términos generales, el bosquejo que ofreció el presidente del Banco Central. Bueno, otras informaciones locales. Ayer se discutió con bastante celeridad y se aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, la propuesta que la formuló el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es que ahora se elevaría el número de magistrados en el máximo tribunal de la República, entre, los titulares y los suplentes, pero sería de 20, pasaría a 32 el número entre titulares y suplentes, indico. Esto generó ayer
una discusión a nivel de la Asamblea Nacional, en la sala de debates, hubo factores de la oposición del grupo político llamado Proyecto Libertad, el Grupo Libertad, corrijo, Proyecto Libertad es otra cosa que tiene que ver con Donald Trump. Ya hablaremos de ello. El Grupo Libertad que estuvo de acuerdo, que otros consideran factores de la política nacional, que eso es ampliar el espectro burocrático, que eso es de alguna manera, pudiera interpretarse así, para que el Ejecutivo tenga un mayor control sobre el Poder Judicial. Bueno, de muchas cosas se han escuchado pues, en las últimas horas alrededor de esto. Lo cierto es que se aprobó por la mayoría parlamentaria del gobierno en primera discusión. Probablemente el día jueves, en nueva sesión de la Asamblea Nacional, se apruebe definitivamente esto. Bueno, ayer surgió una declaración bien interesante que dio a medios internacionales el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Él habló de seguir bajo el signo y la guía u orientación del llamado Plan Modelo de 3 etapas. Sin embargo, dijo que la etapa de recuperación económica del país debe ir de la mano también de la recuperación política, lo cual significa estabilidad y a su vez significa aproximarse a un proceso de transición. Hay unos factores políticos de la oposición venezolana que ayer también se expresaban, señalando que no más allá de un plazo de 12 meses deberían realizarse elecciones presidenciales. También se habla de una posibilidad de realizar elecciones. Todo esto son conjeturas, especulaciones, no hay nada oficial. De elecciones tal vez locales y regionales, es decir, de alcaldías, consejos municipales, consejos legislativos y gobernadores para finales de este año. O se hace una gran mega elección hacia mayo del año 2027, pero es lo que se está manejando en el ambiente, no hay nada definitivo. Esto es sencillamente un proceso de negociación porque también de por medio hay que escoger al nuevo Consejo Nacional Electoral y ver quiénes son sus integrantes. Y junto a ello también, cuando se realicen elecciones en un futuro de mediano plazo, si es que acaso es así, pues se organiza la presencia de factores internacionales para la supervisión del proceso. Bueno, continuamos. La onda tropical número 1 ya está pues, sobre territorio nacional al parecer. Estaba ayer sobre el territorio de Guyana, ha avanzado al parecer hacia el oriente del país, va a tener incidencia en la climatología del territorio venezolano en las próximas horas, pero a partir de hoy, 6 de mayo, según la información del INAMET, pudieran comenzarse a sentir los efectos de esta onda tropical número 1. Bueno, hasta el 30 de noviembre habrá entre 51 y 57, eso lo mencionábamos ayer, entre 51 y 57 ondas tropicales, así que hay que prepararse para las lluvias y para la contingencia que siempre trae la severidad de estas ondas tropicales. Bueno, el tema del reajuste anunciado pues el jueves de la semana pasada sigue teniendo repercusión, porque el descontento se refleja, por ejemplo, a nivel de los factores sindicales del país. Han anunciado factores sindicales que se oponen a este reajuste, que lo consideran pírrico. Anuncian movilizaciones en diversas partes del país, movilizaciones en la capital de la República. Por cierto, que se anuncia que para mañana hay una concentración, falta tener la confirmación definitiva, en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, el sector sindical venezolano o la coalición sindical nacional, junto con gremios, con el propósito de marchar hacia la Embajada de los Estados Unidos, que está en Colinas de Valle Arriba, municipio de Baruta del estado Miranda. Probablemente, también lo mencionábamos, pues esto vaya a ser de la misma forma o vaya a realizarse de la misma forma como recientemente pasó, que una delegación se dirigió hasta la Embajada de los Estados Unidos y entregó una comunicación para que el gobierno de los Estados Unidos sea intermediario en lo que es el contexto de la presión social para que el gobierno modifique pues, lo que ha anunciado oficialmente, que se publicará en Gaceta Oficial con su desglose. Bueno, funcionarios del gobierno han dicho que probablemente si mejoran las cosas, como todo apunta, con la llegada de recursos en el segundo semestre del año, pues es factible que haya reacomodos salariales en el sector de la administración pública, fundamentalmente, pero porque la empresa privada viene siempre haciendo los reajustes cada cierto tiempo.
y está por encima de lo que es el promedio establecido en lo que es el salario mínimo integral, que es el concepto que maneja el gobierno. Continuamos. Está de visita en nuestro país la presidenta de la Federación de Sociedades de la Cruz Roja Venezolana. Se reunió ayer con la encargada de la Presidencia de la República para hablar de los proyectos y del fortalecimiento de la cooperación en materia de salud. También hizo de lo suyo en visita al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La señora, pues, Kate Bates, estuvo allí conversando con Rodríguez sobre, bueno, lo que aspira y espera la Cruz Roja y su colaboración para atender las situaciones de coyuntura o emergencia que puedan registrarse en Venezuela, como lo ha hecho en otras partes del mundo. Eso es importante también. Bueno, hay también algunas otras notas que presentaremos en la evolución de esta primera emisión de Noticiero de Televen, pero vamos ahora a centrarnos en el tema internacional. Bueno, la situación del Oriente Medio, la situación que se registra en el Estrecho de Hormuz, sigue marcando la pauta. Estados Unidos anunció ayer, lo hizo Trump en horas de la noche, que por petición de Pakistán se suspende el llamado Proyecto Libertad, que es lo que dio nombre a este, digamos, despliegue de protección naval para proteger a los barcos mercantes que circulan o transitan por el Estrecho de Hormuz. El bloqueo naval hacia puertos iraníes se va a mantener. Irán, de su lado, amenazó ayer a embarcaciones que violen lo que denomina el pasadizo, o lo que ellos han considerado que es la ruta que deben tomar los buques que entran al Estrecho de Hormuz para nutrirse de combustible. Ya con Irán es un poco complicado, pero sí para el resto de los países del Golfo, que, bueno, allí se recoge y se envía al resto del mundo el 20% de la energía de petróleo y gas. Entonces, esas amenazas las realizó Irán el día de ayer. Esto tuvo respuesta del gobierno de los Estados Unidos, tanto el secretario de Estado Marco Rubio como el secretario del Departamento de Guerra, Peter Hegseth, quien dijo, bueno, cuidado con atacar buques. Ya ha habido algunas incursiones con lanchas rápidas en el Estrecho de Hormuz, lanchas rápidas iraníes que han atacado a uno que otro carguero. Bueno, Estados Unidos está advirtiendo que eso no ocurra o no se registre con buques de países aliados, y mucho menos si son buques de los Estados Unidos. Bueno, esa es la situación. También tenemos, bueno, el tema del famoso crucero Ostius, que está navegando por el Atlántico, está frente a las costas de Cabo Verde. El balance que se ha presentado de esta situación sigue siendo más o menos el mismo. 3 personas fallecidas por la contaminación del antivirus, y también 5 personas afectadas. Hay una discusión sobre si debe seguir su marcha hacia las Islas Canarias, hacia la isla de Tenerife concretamente. El gobierno español sugiere que sean separados, ¿verdad?, las personas que están convalecientes, que están incluso en cuidados intensivos, separados del crucero y ser trasladados pues hacia Europa para ser atendidos médicamente o a cualquier otro lugar. Se habla que Países Bajos, es decir, lo que conocemos como Holanda, pero Países Bajos, pues sería el receptor para atender médicamente a las personas que están contaminadas por este virus. Así que bueno, pendientes porque la situación está pues generando mucha alarma. Ustedes saben que después de lo que pasó con el coronavirus quedó una especie de trauma colectivo mundial sobre los efectos de esta situación. Así que bueno, es la información que se maneja hasta ahora. Vamos con deportes, ¿no? Bueno, ayer se registró el segundo partido de vuelta entre Atlético de Madrid y Arsenal. Fue en Londres. Bueno, Londres eliminó al Atlético de Madrid de la UEFA Champions. Ganó 1-0, dominó el partido el Arsenal desde el principio hasta el final. Solamente hubo un Bayern de Múnich y el PSG. El primer partido fue en París, lo hemos reseñado, ganó el PSG 5-4. Así que la cosa es bastante difícil. Muchos piensan que en su territorio el Bayern hará pues el trabajo y logrará clasificar. Pero bueno, el fútbol es impredecible en un sinnúmero de oportunidades. Bueno, también habrá información sobre el desenvolvimiento de los venezolanos en el béisbol de las grandes ligas y mucho, mucho más.